Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Es un gusto saludarte, soy Sergio Escobar, te saludo acá desde Ciudad del Este, Paraguay. Por la gracia de Dios, estoy sirviendo junto a mi familia en la Iglesia Bautista Bíblica Yerovia y es un enorme privilegio poder compartir contigo este tiempo de reflexión bíblica, así que te pido que me acompañes al pasaje de hoy, Hechos, capítulo 13, versículos 42 al 52. Dice así, versículo 42 en adelante: Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Este capítulo que estamos terminando de leer hoy es importante porque algunos marcan esa diferencia en el relato de Lucas, del capítulo 1 al capítulo 12. Lucas centra su registro histórico de lo que iba sucediendo principalmente en Jerusalén, teniendo como cabecilla o como uno de los actores principales al apóstol Pedro, y a partir del capítulo 13 en adelante ya el registro histórico justamente acompaña toda esa expansión misionera que tenía como protagonista principal al apóstol a los gentiles, que era el apóstol Pablo. Y sin lugar a dudas, algo que podemos confirmar y asegurar, que el principal protagonista de todo el libro de los Hechos es precisamente el Espíritu Santo. Y Hechos 1:8 afirma claramente que el propósito o un propósito fundamental de la venida del Espíritu Santo era empoderar a los creyentes, era capacitarlos para que fueran testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y al principio de este capítulo 13 vimos a Pablo predicando con denuedo el Evangelio, y a la vez observamos distintas respuestas al mismo Evangelio, algunos recibiendo con gozo este Evangelio y otros rechazándolo con mucha oposición. Y es algo que llamó mi atención porque en este pasaje podemos observar cómo interactúan dos verdades respecto a la predicación del Evangelio de salvación. Por un lado, la soberanía de Dios, y por otro lado, la responsabilidad del hombre, del creyente. En primer lugar, veamos respecto a nuestra responsabilidad. Reflexionaba y pensaba en que cada uno de los creyentes hemos recibido la orden del Señor de ser un testigo, de anunciar el Evangelio. Fue un mandato para la iglesia, y todos los seguidores de Cristo tenemos la responsabilidad de anunciar el Evangelio. El Señor estableció que la manera en que los pecadores podrían llegar a la salvación es por medio de la predicación del Evangelio. Es lo que Pablo dice en Romanos 10. Ahora, el contenido de nuestra predicación también es sumamente importante. No solamente somos llamados a anunciar el Evangelio, sino que también somos llamados, y hoy más que nunca es importante recalcar esto, tenemos que anunciar un Evangelio bíblico, que en realidad es el único Evangelio, pero hoy vale la pena aclararlo porque hay muchos que andan por ahí, como decía Pablo, llamando evangelio a algo que no se basa en la Biblia, algo que ha sido diluido
por pensamientos, por filosofías humanas y por la cultura actual. Pablo, cuando entró a la sinagoga, él anunció el Evangelio utilizando las Escrituras y no diluyó las verdades o las exigencias del Evangelio por miedo a la audiencia que estaba ahí. Él apuntó el pecado, apuntó la culpabilidad del hombre y habló de la obra completa de Cristo, de su encarnación, de su vida justa, de la crucifixión, de la resurrección, como la única manera por la que el pecador puede alcanzar perdón. Pablo marcó la justificación solo por la fe acá en su predicación del capítulo 13. Él marca la justificación solo por la fe en el sacrificio perfecto de Cristo. Y somos nosotros responsables de anunciar el Evangelio, pero un Evangelio que sea bíblico. Cualquier enseñanza que niegue la necesidad de predicar el Evangelio es totalmente antibíblica. Tenemos la responsabilidad de anunciar el Evangelio y vemos acá cómo Pablo y Bernabé cumplen ese llamado del Señor de ir y anunciar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ellos fueron llamados específicamente a hacer eso, pero también nosotros, vos y yo, como discípulos del Señor, como parte de la iglesia de Cristo, tenemos esa gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero hay un punto muy importante que no debemos olvidar cuando llevamos a cabo esta tarea de predicar verdaderamente el Evangelio, y es respecto a la soberanía de Dios. Si bien somos responsables de anunciar el Evangelio, no somos responsables de la obra salvífica que solo Dios en su soberanía puede hacer. No somos responsables de la respuesta que haya a la predicación del Evangelio. En la experiencia que vemos acá de Pablo, hay algunos que creyeron y otros que rechazaron al mismo mensaje. Y Lucas es bastante enfático al decir que creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Sin duda, la dinámica y el funcionamiento entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre tiene puntos que no entendemos. Pero no porque no entendamos podemos negar lo que la Escritura claramente afirma, que Dios es soberano y que también el hombre es responsable y que ninguna de las dos verdades anula a la otra. Nosotros debemos descansar en la soberanía de Dios. ¿Y sabes qué? Poder hacer esto nos mantiene en equilibrio. ¿Por qué? Porque nos guarda del desánimo, nos guarda de la frustración en primer lugar, porque nos quita el peso de pensar que la salvación de las personas es nuestra responsabilidad o depende de nosotros. Y no, la orden que recibimos no fue salvar a las personas, sino que predicar el Evangelio de salvación. Si fuimos responsables en anunciar correctamente, ya no somos responsables de la respuesta que haya al Evangelio. Entonces nos guarda del desánimo y de la frustración porque no somos responsables de la decisión de las demás personas. Y también nos guarda de la vanagloria, porque nos libra de pensar que otros se han salvado gracias a mi predicación. Y es un privilegio ser usado por el Señor para llevar el Evangelio, pero es Dios el que salva, no mi predicación. Y si la salvación es del Señor, no hay mérito en nosotros. Toda la gloria es para el Señor. Sabes que cuando cumplimos la misión de esta manera, a pesar de la oposición, a pesar del rechazo, vamos a terminar con gozo, viendo al Espíritu Santo de Dios obrando a través de instrumentos y siervos inútiles como nosotros. Pero somos responsables. Hagamos la tarea, cumplamos la misión de ser luz en cada lugar donde estamos, de llevar la salvación, el Evangelio de salvación hasta lo último de la tierra y dejando los resultados en las manos del Dios soberano, de quien depende toda nuestra salvación. Que el Señor te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.